Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridísimos hermanos. Qué gustazo saludarlos a todos en este viernes 14 de abril de 2023. Gracias a Dios que es viernes. Estamos en nuestra serie de devocionales Esfuérzate y sé valiente. Estamos estudiando la vida de Josué. Estamos estudiando los primeros años de Josué cuando aún no es el gran libertador, el gran conquistador, sino solamente es el ayudante de Moisés y también el general del ejército, este ejército no de soldados, sino de gente normal que Dios está creando, pero que Dios usa poderosamente porque es Dios el que vence nuestras batallas. Estamos en el día 5 y el devocional de hoy se titula A Contracorriente, a Contracorriente. Vamos a ver hoy, mis hermanos, un episodio muy importante y triste a la vez en la historia del pueblo de Dios, porque mientras Moisés está en el monte, recibiendo palabra de Dios, recibiendo los 10 mandamientos, recibiendo revelación de Dios, el pueblo está abajo en la idolatría, adorando un becerro de oro, desobedeciendo a Dios. O sea, ni siquiera está culminado todavía el momento hermoso del pacto de Dios con su pueblo, de, podemos decir, algo así como el matrimonio de Dios con su pueblo, metafóricamente hablando, y ya están siendo infieles. O sea, todavía ni siquiera se termina esa ceremonia y ya están siendo infieles el pueblo de Dios. Y es un momento tristísimo. Pero bueno, no vamos a estudiar ese evento así a profundidad porque nos vamos a concentrar en nuestro personaje de esta serie que es Josué. Porque mientras Moisés está en el monte recibiendo palabra de Dios y el pueblo está en el valle adorando al becerro de oro, Josué está en medio, a medio camino hacia el monte. Digamos que está en las faldas de la montaña, ha subido, ha escalado un poco, siguiendo a su maestro, siguiendo a su mentor Moisés, y va a ser Josué precisamente, va a ser Josué el que le va a dar la noticia a Moisés de que algo está pasando ahí abajo. Lo vamos a leer hoy y vamos a encontrar algunas enseñanzas para nuestra vida en este día. Dios quiere decirnos algo, escuchémoslo. Oremos. Gracias, Señor, porque siempre tienes palabras para nosotros. Permítenos escuchar y entender lo que tú quieres decirnos en esta hora. Gracias porque siempre, siempre, siempre tienes algo que decirnos. Permítenos escucharlo y obedecerte. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Éxodo 32, del 15 al 20. Dice así la palabra de Dios. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en sus manos, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel la bebieran. Mis amados hermanos, esta es una escena importantísima en la historia del pueblo de Dios. Seguramente nosotros la hemos leído antes, seguramente la hemos visto en imágenes, seguramente a lo mejor hasta hemos visto la película, ¿no? Los 10 mandamientos con Charlton Heston, ¿cómo se llama? No sé, ese personaje famoso de la época de mis abuelitos. Y hemos visto esta escena, Dios dando los 10 mandamientos en el monte, Moisés recibiendo la palabra de Dios en este evento tan maravilloso. Y mientras tanto el pueblo de Dios está en la idolatría, adorando al becerro de oro. Y eso de adorar al becerro de oro era un poco, según ellos, era adorar a Jehová. Según ellos, ese becerro de oro representaba a Jehová. Pero ese era el problema precisamente, que estaban adorando a Jehová a su propia manera, según su propio interés, según su propia percepción, según sus propias creencias, en vez de adorar a Dios a la manera de Dios. Y es interesante, no vamos a estudiar esta escena por completo, sería motivo de un sermón entero o de una serie de sermones como lo hemos hecho no hace mucho. Pero nos vamos a concentrar en Josué, porque Josué es un personaje interesante porque Josué no está ya en el pacto de Dios con su pueblo, en el monte, en la cima de la montaña. Josué no está viendo esa escena donde Dios está dando los 10 mandamientos, pero tampoco está abajo. Tampoco está abajo en la idolatría, en esta fiesta pagana de adoración a una versión de Dios según sus propias
como dice la palabra, concupiscencia, según su propia carnalidad, según sus propios deseos humanos, en vez de adorar a Dios como Dios dice. Y es interesante, mis queridos hermanos, que Josué está ahí en medio de estos dos. Me gusta decir ahorita, para propósitos de este devocional, Josué nos representa a ustedes y a mí, mis hermanos. Porque representa una pregunta: ¿de qué lado vamos a estar? ¿Vamos a estar del lado de Moisés, del lado del pacto de Dios, del lado de la ley de Dios? ¿Vamos a adorar a Dios a su manera o vamos a estar del lado del pueblo? ¿Vamos a estar del lado de los que siguen sus propios impulsos y quieren adorar a Dios según sus propios deseos y según sus propias ideas? Josué está ahí en medio. Y definitivamente Josué decide estar del lado correcto de la historia, del lado de Moisés, siguiendo a su maestro, obedeciendo a Dios. Josué no está recibiendo el pacto de Dios, Josué no ve el dedo de Dios escribiendo sobre las tablas y aún así decide adorar a Dios a su manera. ¿Y sabes qué es interesante en esta historia? Que antes de esta historia y después de esta historia, lo que tenemos es Dios dando instrucciones de cómo adorarlo. Dios da instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Dios da instrucciones de cómo debe estar hecho el lugar de adoración a Dios, de cómo deben ser los sacerdotes, de cómo debe ser el culto a Dios, de cómo debe ser la adoración a Dios. Y es interesante porque se nota un contraste, la historia nos plantea un contraste entre lo que Dios dice, cómo debe ser la adoración, y lo que está haciendo el pueblo, cómo ellos creen que se debe adorar. Y esto, mis queridos hermanos, es un desafío para todos. Y es la pregunta, digamos, la pregunta de Josué, que somos todos ustedes y yo. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? ¿Como Dios manda o como tú quieres? ¿Como Dios dice o como a mí se me ocurre? Y bueno, Moisés baja, se enciende su ira, destruye las tablas de la ley y bueno, hace juicio de parte de Dios para el pueblo, les obliga a tomar el agua donde han sido fundido el becerro de oro, y una historia pues interesante que, repito, no vamos a estudiar ahorita porque nos vamos a concentrar en Josué. Y creo que son 3 enseñanzas las que nos deja la vida de Josué en esta historia. El personaje Josué, su rol en toda esta historia. 3 enseñanzas que quiero compartir con todos ustedes. Número 1, y con la letra D, la triple D, D. Número 1, decide creer a la manera de Dios. Dice mi padre que el pecado original de la humanidad es esa canción, a mi manera, que yo nunca he escuchado en mi vida más que en la boca de mi padre cuando habla de esa canción, ¿no? Porque es una canción viejísima. Y esta idea de a mi manera dice mi padre, que es el himno del pecado original, el himno de la humanidad. Quiero hacer las cosas a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Yo vivo mi vida a mi manera. Es el pecado original. Es lo que dijeron Adán y Eva. Ah, sí, con que Dios dice que no comamos de este árbol, pues yo voy a vivir a mi manera y voy a comer de este árbol. Es el pecado original. Vivir como a mí se me antoja según lo que yo pienso. Mis queridos hermanos, decide vivir, creer a la manera de Dios. No se trata de creer a tu manera, se trata de creer a la manera que Dios. Dios es el que nos creó, Dios es nuestro dueño, Dios es el que sabe. ¿Y sabes qué? La manera de Dios no es un asunto de un Dios dictador que quiere que hagas todo a su manera porque si no se enoja. No, la manera de Dios es la manera de un Dios que te ama y sabe lo que es mejor para ti. Y sabe lo que te va a hacer feliz, lo que te va a hacer pleno, lo que te va a hacer crecer. Pero a veces nos creemos más listos. Como un niño chiquito adolescente, ¿no? Que cree que sabe más que Dios, que el papá. El papá te pone reglas, tu papá te pone reglas, tu papá te pone límites porque te ama. Porque no quiere que caigas en accidentes, porque no quiere que cometas decisiones equivocadas que te lleven a un futuro que arruine tu vida. Les cuento la historia del niño chiquito, un niño americano, un niño gringo, fue a México con sus papás. Su papá era predicador, fueron a una iglesia, predicó durante varios días y el último día de esta celebración hubo comida, como en las iglesias, ¿verdad? Siempre hay, y estaban comiendo y aquel niño, un niño blanco, como ratoncito recién nacido, y le dice a su papá, papá, se me antoja esa fruta. Y el papá le dice, no quieres esa fruta. Papá, sí quiero esa fruta. No quieres esa fruta. Papá, sí quiero esa fruta. Hijo, no quieres esa fruta, no te la vayas a comer. Bueno, cuando el papá se distrajo, el niño no le importó, agarró la fruta que estaba en la mesa y le dio una mordida. Era un chile habanero. Se dio una enchilada el pobre niño que era blanquito, color ratón recién nacido, se puso color rojo Ferrari. Y el papá le dijo, ¿ves? No querías esa fruta. Mis hermanos, Dios sabe mejor.
que nosotros. Ahí andamos nosotros creyendo que sabemos lo que queremos. Señor, quiero eso, quiero eso, quiero eso. No, no quieres eso, mi hermano. Tú no sabes y crees que sabes más que Dios, pero Dios sabe que no lo quieres. Cuando lo tienes, se arruina tu vida. Te vas al hoyo porque obtienes lo que quieres. Cuidado, mi hermano, con vivir y creer a la manera de Dios. Dios está diciendo cómo deben ser las cosas. Nos toca obedecer. Y es lo que hizo Moisés, es lo que hizo José, y es lo que no hizo el pueblo. El pueblo quiso adorar a Dios a su manera, y fue una idolatría tremenda. Y fue un estorbo para su crecimiento como pueblo. Mi hermano, no te estorbes a ti mismo. Cuídate de ti mismo. Decide creer a la manera de Dios. Cuídate de ti, le dice Pablo a Timoteo. Creamos a la manera de Dios, no a mi manera. Número 2, desiste de la influencia del mundo. ¿Sabes por qué adoraron un becerro de oro? ¿Sabes de dónde salió esa idea? ¿Sabes por qué pensaron que estaba bien representar a Dios como un becerro de oro? Porque así hacían los pueblos de aquella región, los pueblos de Canaán, que eran pueblos sumamente paganos, que eran pueblos sumamente idólatras, violentos, y hacían todo tipo de actos terribles, sacrificios humanos, abusos, violencia. Y los israelitas recién salidos de Egipto veían a los otros pueblos que adoraban a sus dioses como un becerro de oro. Baal se representaba como un becerro. Y dijeron, pues vamos a adorar a Dios como todos los demás. Este es el pecado que mi padre llama todo mundo lo hace. Es como una frase, todo mundo lo hace. Es que todo mundo hace eso. Y seguimos la corriente, todo mundo lo hace. Los otros pueblos adoran un becerro de oro, todo mundo lo hace, hagamos lo mismo. Mi hermano, los cristianos no vivimos el todo mundo lo hace. Los cristianos no nos dejamos llevar con la corriente. A menudo los cristianos vivimos contra la corriente del mundo. Como el salmón. Sabes que los salmones son animales, peces que emigran y nadan en el río a contracorriente, por eso van saltando en el río. Con el peligro, con el esfuerzo de la corriente, contra la corriente, con el peligro de los osos que cazan salmones y con el peligro de ustedes y yo que nos comemos, qué rico es un salmón, ¿no? Mi hermano, somos como un salmón ustedes y yo. A veces vamos contra la corriente del mundo y todo el mundo va, todo el mundo lo hace, todo el mundo cree en las ideologías, todo el mundo cae en vicios, todo el mundo ya no valora la familia, ni valora el matrimonio, ni valora la sexualidad como Dios la manda, ni valora el género y el sexo como Dios lo manda. Y hay muchos van con esa corriente, con esa corriente. No, mi hermano, los cristianos hacemos las cosas a la manera de Dios. Desiste de la influencia del mundo. Las 3 Ds. Decide creer a la manera de Dios. Desiste de la influencia del mundo. Y número 3, destruye lo que te aleja de Dios. Destruye lo que te aleja de Dios. Moisés destruyó el becerro de oro, lo fundió hasta que lo hizo polvo. Jesucristo dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Ahora, yo no les invito a que se mutilen una parte del cuerpo, pero sí les invito a que quiten de su vida las cosas que nos hacen caer. Si sabes que estando solo en ciertos lugares vas a pecar, vas a caer en tentación, no estés solo en ciertos lugares. Si sabes que con ciertas conversaciones vas a caer en el chisme, en la mentira o en otras cosas, no estés en esas, no participes. Si sabes que con ciertas personas o en ciertos lugares eres más propenso a caer en la tentación y a ofender a Dios, no te pongas en esa posición. Corta de tu vida las cosas que te hacen caer, como Moisés destruyó el becerro de oro. Decide creer a la manera de Dios. Desiste de la influencia del mundo y destruye lo que te aleja de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por tu palabra que siempre nos habla. Permítenos obedecerte, Señor, vivir a contracorriente. En el santo nombre de Cristo Jesús, te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.